La primera pregunta estaba dirigida al referendo. El artículo 72 constitucional establece un mecanismo de participación ciudadana en lo político, que es el referendo revocatorio de los mandatos populares. Si se activase de conformidad con todos los criterios que establece el artículo 72, tiene que ser solicitado por un porcentaje de los ciudadanos inscritos en el registro electoral. Tiene que, una vez que se activa o se convoca el referendo, haber más votos en contra, ¿no?, o a favor de la salida de la revocatoria. Con que sea un voto más, fíjate que hay que distinguir algo, un voto más que saque el sí, que él no es suficiente, pero ese sí debe ser, el número de votos que se llegue debe ser igual o superior al número de votos que obtuvo el presidente en el momento de la elección. Son dos cosas distintas. Es decir, el sí, acuérdate que depende de la redacción de la pregunta, ¿no? Porque dependiendo de cómo se redacta la pregunta, sí puede ser estoy de acuerdo con el revocatorio o no puede decir no estoy de acuerdo con el revocatorio. Entonces, supongamos que la pregunta está redactada de tal forma que sí es que estoy de acuerdo con revocarlo y no. Ahí necesitarías primero algo elemental, que el número de votos a favor del sí sea mayor que el número de votos a favor del no. Pero no es suficiente con que el número de votos a favor del sí sea mayor que el número de votos a favor del no. Porque si el número de votos a favor del sí no es igual o superior al número de votos que obtuvo el presidente Nicolás Maduro en el 2013 para su elección, no opera el revocatorio. Pero es que además, si obtiene un número de votos igual o superior al número de votos que obtuvo para la elección, pero no concurre el porcentaje de electores establecido en el propio artículo 72, tampoco es revocable el mandato. Y tiene que ser exclusivamente una sola pregunta, o sea, con un solo propósito. O sea, bueno, mira... ¿o pueden incorporarse otras? No, pudieran perfectamente hacerse, eso no tiene ningún óbice, pueden hacerse dos preguntas perfectamente. Lo único que acuérdate que las respuestas en los referendos son monosílabos, sí o no, ¿no? Entonces tú puedes hacer una primera pregunta y puedes hacer una segunda pregunta, no hay ningún inconveniente. Puede ser en el caso del revocatorio, tendría que ser una sola pregunta, porque fíjate, estás revocando solamente un cargo público, no estás convocando a la revocatoria de varios cargos. A lo mejor en un referendo aprobatorio sí puedes, porque pudieras hasta en materias distintas, son dos leyes que quieres someter, entonces usted está de acuerdo con aprobar esta ley o está de acuerdo con aprobar esta ley. Ahí sí pudieras hacer varias preguntas, pero en el revocatorio... En caso de ser mayoría, es decir, los votantes, a favor del sí, por ejemplo. Ajá. ¿En cuánto tiempo tendrían que poner en acción pues, el próximo paso? Bueno, una vez revocado, le compete al Consejo Nacional Electoral llamar a elecciones por el artículo 233, porque esto sería una falta absoluta, la revocatoria del mandato. Le compete llamar a elecciones en los 30 días siguientes. Y ahí vamos con la segunda pregunta que creo que nos realizaron. Sí. El artículo 233 establece claramente cuáles son las causales, los supuestos por los cuales se declararía la falta absoluta: renuncia, muerte, incapacidad físico-mental de naturaleza permanente certificada por una junta médica nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia y aprobada por la Asamblea. También el caso de el abandono del cargo y la revocatoria popular del mandato. Son 6 supuestos que establece el primer párrafo del artículo 233. Pero luego establece cómo se tramita, dependiendo del momento en el cual ocurra la falta absoluta. Si la falta absoluta ocurre antes de que el presidente de la República jure constitución, es decir, es presidente electo pero todavía no es presidente en ejercicio o titular de la República, entonces asume como presidente interino o provisional el presidente de la Asamblea Nacional por un periodo de 30 días, y en esos 30 días tiene que llamarse a elecciones, ¿no? No es el vicepresidente en este caso. En el primer caso que te estoy relatando, no, es el presidente de la Asamblea. Luego hay 2 casos más. El segundo caso es que la falta absoluta, o sea, en este caso se revoca el mandato dentro de los primeros 4 años, que sería el supuesto, supuesto en el caso del presidente Nicolás Maduro. Entonces, asumiría el vicepresidente ejecutivo como presidente interino provisional. La Constitución establece encargado, pero hay que distinguir entre la encargaduría y el interinato. La encargaduría es temporal, es para las faltas temporales. En cambio, el interinato, la provisionalidad es para las faltas absolutas, como este caso. Ahí hay un error de técnica legislativa que, bueno, que los diputados tienen que ver en una oportunidad cómo corregir. Pero,
asumiría el vicepresidente ejecutivo como presidente interino provisional de la República por 30 días también. El CNE tiene que llamar, que fue lo que ocurrió con el presidente Chávez. El presidente Chávez falleció, asumió como presidente e interino de la República el presidente Nicolás Maduro y luego fue convocado a una elección en el periodo de 30 días, que fue la elección de abril del año 2013, porque ahí el presidente Nicolás Maduro dejó de ser vicepresidente para pasar a ser presidente provisional de la República hasta que se designara un nuevo presidente. Y el último supuesto que establece el constituyente es que ocurre en los 2 últimos años. Si ocurre en los 2 últimos años, el vicepresidente asume, pero no asume como presidente interino provisional, sino como presidente en ejercicio y no tiene por qué llamarse elección, sino que el vicepresidente, ahora presidente, culmina el periodo constitucional. Y en caso de la enmienda, por ejemplo, que reduce el periodo presidencial. Ya, eso sería otro asunto, porque ya no estaríamos en el caso del revocatorio. En la enmienda, lo que se haría es reducir, por lo que yo he escuchado, la propuesta es reducir el periodo presidencial a 4 años. Si eso es así, o este año sería el 4º año, habría que ir en diciembre de este año a una elección presidencial. Pero es retroactivo si lo establece la Constitución, sí. ¿Y qué dice la Constitución? No, en la enmienda. Si en la enmienda la Constitución, o sea, si se aprueba la enmienda, porque recuerda que nosotros tenemos una Constitución que en materia de modificación o reforma hay 2 tipos, de consentimiento tácito o de consentimiento expreso. Nuestra Constitución tiene un modelo de consentimiento expreso, es decir, no es suficiente con que la Asamblea Nacional apruebe, aunque sea por unanimidad, una enmienda. Esa enmienda aprobada por la Asamblea tiene que ir a referendo aprobatorio y el pueblo tiene que refrendarla en referendo, es decir, convalidarla en una consulta. Y una vez que el pueblo lo apruebe en referendo, si el pueblo lo aprueba como tal en ejercicio de la soberanía, lo que establezca es una norma de rango constitucional y tiene que respetarse. Ya ocurrió en una oportunidad, pero no fue por la vía de la enmienda, ocurrió con una interpretación que hizo la Sala Constitucional. Por cierto, estaba el doctor Iván Rincón de presidente de la Sala Constitucional. Ustedes recordar que la primera elección bajo la Constitución de 1999 fue en julio del 2000, que fue la de la relegitimación de los poderes. Y la Sala Constitucional estableció que para la regularización se le otorgó 6 meses adicionales al presidente Chávez. Pero veníamos de una constituyente, ¿no? Claro, se venía de una Asamblea Nacional Constituyente, pero tú puedes establecer en la enmienda, porque los actos que la enmienda tiene jerarquía constitucional, pues es un acto de naturaleza constitucional. De hecho, la propuesta de la enmienda es iniciativa constitucional, y si la enmienda misma establece que operará la modificación a partir de la presente fecha o del presente periodo, podría perfectamente ser. Ahora, si la enmienda no indica nada al respecto, queda la interpretación perfectamente de la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional es el máximo último intérprete de la Constitución. Y hay que recordar lo siguiente: aunque cause escozor a un grupo de personas, si es posible, y es un caso que se estudia muchísimo en derecho, sobre todo los especialistas en derecho constitucional, es posible modificar la Constitución vía jurisprudencia. Es decir, Frankfurter decía que la Constitución es lo que nosotros decimos que es la Constitución, en la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. Y ciertamente eso es así, es decir, la hermenéutica constitucional es importante porque con la sana hermenéutica se trata de actualizar aquellas disposiciones constitucionales que de un momento, en el caso de la Constitución americana, que tiene más de 200 años, que no se corresponden con la realidad que se está viviendo, o puede perfectamente complementar lo que es, siempre y cuando se respete el espíritu del constituyente. Entonces, si no indica nada en la enmienda, quedaría interpretación de la sala. Pero si la enmienda es aprobada y establece a partir de este momento, a partir de ese momento opera el nuevo periodo. Bien, vamos a un corte comercial y ya regresamos con Leonel Ferrer. Ya regresamos.